Sí, hay mucha gente con plata, que gana buena plata, que Robert Kiyosaki lo catalogaría como pobre. Hola mi gente, somos Pablo y Vicente. Llevamos años estudiando filosofía, negocios, salud y todo lo necesario para crecer como persona. Pero nos queda un larguísimo camino por recorrer. Acompáñanos en nuestro viaje de mejora y crecimiento donde solo importas tú, dónde estás y dónde quieres estar. Esto es tú versus tú. Padre rico, padre pobre, ¿o no? No, es que hay que empezar de Padre cero. rico, padre pobre. Qué ahueonado. Ya. Es falso por si acaso. Es falso. Sí. Oh, ¿cómo están? Qué bueno verlo. ¿Cómo está mi gente? Oye, somos Pablo y Vicente y hoy día estamos muy emocionados porque le vamos a hablar de el libro Padre Rico, Padre Pobre. Yo he leído un poco la mitad, un poco de resúmenes de YouTube, pero sé que es un libro excelente y dicho me ha dicho muchas cosas buenas, así que le doy el escenario para que empiece. Ya, pues, un poquito de. No sé si. Bueno, contexto, historia. Sí. Contexto. Antes de leer. No, miento. Más que del libro en sí, me gustaría hablar de como lo que ese libro ha como significado para mí, para mi familia, porque ese libro me cambió, me afectó muchísimo, ¿no? Porque fue tan bueno, me acuerdo que yo antes no tenía el hábito mucho de leer, pero ese libro me acuerdo que me lo compré, lo leí en un día y me hizo explotar la cabeza, como en el sentido de lo que aprendí en el libro y como lo mucho más que podía aprender. De hecho, me acuerdo que me compré ese libro y empecé a comprar libros como endemoniados. En los Buena. próximos 2, 3 meses me gasté como 100 lucas el libro y desde ahí que, bueno, ahora tengo que, hace tiempo que no compro uno, debería hacerlo, Fue como el pero ese gateway libro drug. me hizo como adoptar la lectura, adoptar como las ganas de como hacer más cosas, aprender. Y me acuerdo que me cambió demasiado. Y es tan bueno que se lo he recomendado a ya no sé cuánta gente. De hecho, en mi libro, mi copia, se la han leído como 5 personas. Entre ellos, que yo creo que ha sido súper importante, han sido mis papás. Porque literal, me acuerdo cuando mi papá se lo leyó, él estaba indeciso si renunciar a su pega, si retirarse. Y ese libro también fue como, ya, lo voy a hacer. Cambió toda la forma en la que veía como cómo gastaba la plata en la casa, cambió Brigio. todo. De hecho, hoy, el día de hoy económicamente está mucho mejor en parte, en gran parte como a ese libro, solamente este pedazo de papel, Brigio. Cáchate que quiero porque hacer lo mismo con mis papás, weón. Como, sí, bueno, sí. ese libro sobre todo es como imposible que no te cambie la vida, no, ya, ponerle color, pero No, como pero que no te abra un mundo de posibilidades, porque es impresionante. De hecho, no, no, es decir, de hecho es de mi libro favorito y creo que todo el mundo se lo debería leer. sí, Lo algo que deberían me pasar en los gusta mucho, colegios. sí, algo que me gusta mucho de este libro que explica una verdad que es muy cierta, weón. Nosotros no nos enseñan acerca de la plata en el colegio. No tenemos ninguna idea cómo administrarla, cómo hacerla crecer. Eh, estamos en una mentalidad muy antigua que es estudiar duro para conseguir una pega y no tú emprender. Se está empezando a ver ahora, pero habla de conceptos muy nuevos el libro. Muy, muy nuevo, sobre todo para alguien que no sabe mucho de educación financiera, que es casi todo el mundo, antes de leérselo. Y sí, bueno, hablemos del libro mismo ahora, para Sí, que no nos demos tanta vuelta. vos dale bicho. El libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, porque trata principalmente de dos padres de un chiquillo que se llama Robert Kiyosaki, porque la historia empieza cuando él era niño. Pero en verdad no eran dos padres, o sea, eran dos padres, pero no eran los dos padres de él. Uno era su papá y el otro era el papá de su mejor amigo. Y es brillante el concepto que él adopta para contar la historia, porque los compara como las conductas de uno y las conductas de otro hacen que uno termine con una empresa, herencia que dejar, donaciones que dio, y el otro que dejó solamente deudas, siendo que uno tenía estudios, tenía, si no me equivoco, doctorado, o por lo menos Sí, magíster, tenía trabajo, el padre pobre. claro, de academia, y el otro no terminó ni siquiera el colegio. Y el padre pobre era el que tenía como todos estos estudios, que es la manera tradicional, y el padre rico era el que uno no esperaría, que era el que ni siquiera había terminado el colegio. Y hace ese paralelo porque el padre rico es el que le empieza a enseñar desde muy niño cómo los ricos
ocupaban su plata. ¿Y cómo la ocupan, amigo mío? ¿Cómo la ocupan? Ah, vale, viste. La diferencia principal, que yo creo que es como el mensaje al final que te deja el Que la libro, gastan. porque, claro, creo que podrías resumir todo el libro en eso. Para mí, por lo menos, quizá hay alguien que se quede con otra cosa, pero con lo que yo me quedé es lo normal, lo estándar, o lo que él habla mucho como el pobre, pero también es clase media, es yo recibo plata y me la gasto nomás, en cosas que no me dan plata, que el nombre es pasivo, que puede ser lo que sea, o sea, una tele, un auto, cualquier cosa que tú te compres es un pasivo, algo que te está quitando plata. Y él decía que los ricos, que del el tipo de ricos que era del que hablaba el papá rico, lo que hacía él y la gente que él conocía, la plata que ellos recibían no se la gastaban en pasivos, sino que las gastaban en activos, que activo define él como cosas que ponen plata en tu bolsillo. Por ejemplo, una propiedad que tú arriendas, algo así, y con la plata que recibían de los activos, recién esa plata, ellos se la permitían gastarla en pasivo. Y eso hacía la Exactamente. diferencia total. Sí, no gastar plata que no tenéis y también em, algo creo que es muy importante es tener múltiples fuentes de ingresos. Entonces, hay muchas personas que siguen el estándar de tienen su pega y eso es 100% de su ingreso, pero si tenéis de todos lados, tenéis muchos activos, ahí es donde en verdad la riqueza empieza a acumularse. Em, ¿Qué más? Sí, y lo otro que tiene el libro es que creo que uno de repente lo escucha eso, como tener múltiples fuentes de ingreso, y suena como, no sé, vago, pero el libro te lo cuenta de que toda la transición, como a llegar a eso, son pasos y se pueden seguir y tiene sentido, no es así como, ah, pero hay gente que lo tiene y otra que no, y listo, se acabó. Son cosas que cualquiera podría hacerlo si sigue como los pasos indicados. Me acuerdo, de hecho, el primer ejemplo que ellos hablan como de un activo era de cuando seguían siendo niños. No sé si llegaste a esta parte, pero es cuando, de hecho creo que llegaste, me imagino, porque es como del principio. El papá rico lo hace trabajar en una bencinera, Sí, donde ellos después de un tiempo se dieron cuenta que podían sacar los cómics gratis. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No, en vez de venderlos, bueno, no se podía, pero aún así no habría sido tan inteligente, yo creo, como lo que hicieron ellos fue que fueron juntando todos los cómics que ellos podían sacar y armaron una especie de biblioteca o local donde la gente iba, pagaba por entrar y podía leer los cómics e irse. Y con parte de esa plata le pagaban a, creo que era la hermana de uno, para que ella cuidara el local y así no hacer nada. Y ellos crearon un activo siendo niños y gratis. Y como que te muestra cómo la transición, no sé si la transición es la palabra, pero cómo llegar a tener una fuente de ingreso, slash activo, se puede hacer para cualquiera. efectivamente. Y también un concepto que encuentro muy importante es pagarse a sí mismo primero. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno recibe su sueldo y lo gasta en cosas como comida, en ropa, en un auto, uno piensa que se está pagando a sí mismo, pero en verdad le estáis pagando a la empresa del auto, a la empresa de la comida rápida, a la empresa de ropa. Y esa plata se fue. Pero cuando así es que que la plata trabaje para ti con los activos invirtiendo en fondos mutuos, en haciendo lo que hicieron estos niños, ahí así es que la plata trabaje para ti. Sí. Y de hecho, en el libro da un par de ejemplos de como activos. Creo que hablaba de eso que tú dijiste, como acciones con dividendo, que son acciones que uno las compra y te pagan mensualmente dependiendo de la cantidad de acciones que compraste. Da ejemplo de propiedades, que es lo que más se basa, que yo creo que es lo mejor también para invertir. Aunque el problema que tiene eso es que, por ejemplo, a nuestra edad, o más que edad, a nuestro nivel de ingresos, eso sí queda un poco se siente muy arriba. No, yo no pienso ahora como al próximo año me voy a comprar un departamento y me voy a poner a arrendarlo cuando no tengo plata ni para el pie. Ah, no sé, me Pero suena como mentalidad de pobre, o sea, o sea, como en el sentido, bueno, es verdad, pero hay que Mm, cuestionarse las cosas. Lo que me gusta de estos libros también como piensa y este rico, en libros de ese estilo es que te hacen cuestionar la realidad. ¿Por qué tengo que esperar hasta egresar a la universidad para poder recién generar un ingreso? ¿Por qué tengo que
tener una educación formal para ganar plata no es el único camino. Por mucho tiempo fue y por alguna razón sigue pegado en nuestra cabeza, pero hay tantas opciones para ganar plata. Y que, Sí. Y cuando la ganes, la gastáis como ese libro, porque este libro no te habla de tanto de cómo ganar plata, no es el foco. El foco de este libro es cómo gastarla. mm, Este libro no es como cosa que puedas, idea para ganar plata número uno, tanto, idea para ganar plata número dos y así. No, solamente te dice cómo gastarla. Aunque sí me gusta cómo clasifica las 4 formas de tener ingresos, que era empleado, autoempleado, empresario, inversionista. Esas eran las 4, ¿cierto? sí, Y 2, que son empleado y autoempleado, son las categorías malas, por así decirlo. Y empresario y inversionista. inversionista son las opciones buenas. ¿Y por qué? Porque otro punto súper, súper importante que toca este libro es que la cantidad de plata que tú haces no tiene que ir amarrada a la cantidad de tiempo que tú pones o dedicas a hacer esa plata. Que eso es lo que pasa cuando eres empleado. ¿Qué pasó? Se me cayó, pero todo bien, todo bien, estamos de vuelta. Es que Eh, ¿No me no veí? te veo. Ah, ahí está, ahí. Ahí está. No, no, sí, ahí te veo. Miento. Em, Tipo, ¿Dónde estaba? Ah, sí, cambiar el tiempo por lo que así es como lo hacen todos. Pues, o sea, los empleados, que es la mayoría de la gente, te pagan por horas en muchos trabajos. Hay otros trabajos donde te pagan por resultados, que de hecho esa es la idea. Está el autoempleado, que es alguien que no tiene jefe, por así decirlo, pero sigue su pega dependiendo de sus horas. sus Por ejemplo, clientes. un gaffiter, Ujú. un gaffiter. Por cada lugar que va gana tanto y así tiene que trabajar todos los días para que los ingresos no paren, pero después cuando se pasa al otro lado del flujo del cuadrante del dinero que le dice, que son esta X, donde pone como las 4, el empresario puede ir, por ejemplo, contratando gente y armando estructuras para que la empresa genere mucho más ingresos sin él tener que poner muchas más horas, aunque es obviamente idealista porque cualquier empresario va a dedicar probablemente todas sus horas, o la gran mayoría. Inversionista ni hablar, porque ahí los retornos en general son más bajos, pero tú no estás poniendo nada de tiempo, solamente plata. Sí, yo creo que el ideal es tratar de crear sistemas de tal manera que tengas hartas fuentes de ingreso pasivas, que es distinto a un pasivo, porque una fuente de ingreso pasiva es algo que te genere Mm, plata sin que tú tengas que dedicarle tiempo, que es lo que ya hemos hablado, como arriendo o lo que hicieron los niños con los cómics, eso es eh, un ingreso pasivo. Y yo creo que eso es lo que el libro te dice que debería aspirar a tener, por lo menos crear esos sistemas. sí, y eso es lo que queremos aspirar a tener nosotros, po. Quizá, Efectivamente, quizá ojalá este mismo podcast sea un ejemplo. O sea, tenemos que dedicarle tiempo, pero la gracia es que la cantidad de ingresos no va amarrada a la cantidad de horas. Esa es la magia. sí, bueno, hablando un poco, desviándonos un poco el tema tú versus tú lo creamos porque nosotros hemos aprendido estas cosas, pero queremos seguir mejorando y seguir aprendiendo y nos queda un largo camino por delante y queremos documentar nuestro proceso. Ahora estamos hablando de pasivos y activos, pero yo no tengo nada y yo no gano plata actualmente. Yo no Mm, tengo... Ahora voy a empezar un emprendimiento, pero eso, yeah, eso lo vamos a hablar después. lo podríamos conversar todo un capítulo, lo aprovechamos a hacer. Sí, La aprovechamos a hacer publicidad con todos nuestros seguidores. sí, po, con los 300.000 suscriptores que tenemos. Pero la idea de este podcast es que vean como ya, nosotros estamos partiendo y podemos crecer junto a ustedes. Ahora mismo nos ven como, bueno, bicho, tú tenés tu side Yo estoy hustle trabajando en crear con mi las páginas. primero, estoy intentando crear mi primer ingreso pasivo. Pero idealmente nosotros vamos a tratar de aplicar esto en nuestras vidas y mostrárselo como lo que Mm, aprendemos, los desafíos que incluyen. Entonces, ideal poder hacer esto juntos. Pero eso, para que no nos vean y nos digan como, oh, pero ellos qué saben si nunca han ganado plata. Es verdad, como claro, y no te voy a tienen negar, razón, po. pero estos conceptos cualquier persona lo puede aplicar y ojalá eh, ustedes también lo puedan aplicar en su vida. Ese es el tema, qué bueno que lo dijiste, porque, claro, se me fue a aclararlo. Porque nosotros, claro, no es como que ahora hablamos y decimos, sí, tenemos 10.000 fuentes de ingresos, nada, estamos No, empezando en cero y estamos documentando desde ahora. Yo creo que es súper bueno
porque después cuando tengamos algo, como que se va a poder ver hasta atrás cómo fue cada nivel. Sí. Y siguiendo un poco ya de vuelta con los temas, algo que también lo vi en otro libro, El hombre más rico de Babilonia, que encuentro que es importante decirlo, es en general como uno se adapta a sus ingresos en términos de cuánto uno gasta. Por ejemplo, no sé, uno puede ganar un sueldo de 1 millón y sus gastos en general van a ser 1 millón. Y si alguien gana un sueldo de 5 millones, sus gastos en general se vuelven 5 millones. Pocas veces nos pagamos nosotros mismos y guardamos un poco de plata para invertir en estos activos y para armar fuentes de ingresos pasivas. Me explico, dicho, como, Sí, o sea, por ejemplo, el como, padre pobre en el libro, él no ganaba poca plata, solo que entre todos sus gastos y el estilo de vida que vivía no guardaba y se terminaba endeudando, pero claro, era alguien que que le tenía pasa a poca plata. muchísima gente. Sí, hay mucha gente con plata, que gana buena plata, que Robert Kiyosaki, el autor del libro, lo catalogaría como pobre Exacto. Porque de mentalidad. seguís trabajando por la plata, es un ciclo infinito, como Mm, todo lo que tú ganáis lo gastáis y trabajáis para tener más plata y después termináis gastando lo mismo y nunca hay un desbalance en que, como bueno para ti, en que entra más plata. Entonces, eso también tener ojo en ver por qué tengo que gastar tanto más solo porque gané, no sé, estoy ganando 500 lucas más. Entonces ahora voy a, no sé, comprarme un auto más bacano, voy a vivir en un lugar mucho más caro. No es necesario, tal vez es bueno pasar un tiempo guardando esa plata, acumulándola y invirtiendo en otras cosas para que en el futuro te puedas dar esos lujos. sí, y eso obviamente, incluso para nosotros, es mucho más fácil dicho que hecho. Y a todo Obvio, esto, obvio. otra cosa que me gustaría decir, ahora que no nos queda tanto tiempo, es que no pretendería ni por si acaso que lo que hemos hablado sea como suficiente para decir que aprendiste, porque hemos tocado como la superficie del libro, pero como que mi meta con este capítulo de lo que sé que lo escuche es que se lea el libro, Totalmente. porque ni se compara como tocar los temas suavemente con cómo él lo narra todo y cuenta todo, de forma que es imposible que no te quede impregnado o te cambie totalmente tu mentalidad y tu forma de ver la plata, porque ese libro, de verdad que es un libro que cambia vidas. De hecho, no se me ocurre una mejor recomendación que hacer de lo que sea, en general, ni de películas, ni de libros, ni lugar que visitar, nada. Es como la mejor recomendación que se me podría ocurrir a alguien que decirle simplemente, léete este libro. Sí. Y hay otros Y no que se me vamos a ocurre hablar en otro el libro, futuro. ¿no? Sí. Amar a mí, Y hay, cómo ganar amigos e influir personas, yo creo que también está en esa categoría. es muy Pero, bueno también. Pero, por ejemplo, yo creo, si alguien, pero mucha gente, yo creo que también ese libro se lo debería leer mucha gente. Pero este libro yo sí, si tuviera que recomendar uno, recomendaría este, porque a mucha gente en verdad le puede cambiar la vida muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, yo veo, por ejemplo, lo que pasaron lo que le pasó a mis papás, porque no es como que ahora somos millonarios ni nada, pero la situación está mucho mejor que antes de que mi papá se leyera ese libro. Y es porque este libro, como también sobre todo es muy bueno para la gente que ya tiene, por ejemplo, un sueldo, porque como te habla de cómo claro, gastar la plata, no tanto cómo ganarla, para la gente que ya tiene ingresos constante, por ejemplo, porque trabaja o lo que sea, se lee este libro y al día siguiente ya puede cambiar mucho con lo que ya tiene. A diferencia de, por ejemplo, nosotros que estamos como en cero, como que todavía tenemos que calentar motores, claro. Primero tenemos pero que generar los ingresos, pero ya sabemos cómo gastarlos. Eso es claro, como pero alguien que, claro, ya gana sueldo, por ejemplo, este libro le puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Ya, una promesa un poquito grande, pero Sí, y de hecho son promesas grandes, pero yo creo que en todo en la vida, igual depende de uno de cómo absorbe la información, porque, no mm, sé, yo leí el libro Think and Grow Rich, que yo encuentro que es un libro tremendo, y si lo seguí al pie de la letra, te va a ir sí o sí excelente en la vida, pero yo lo leí y, claro, entendí algunos conceptos, pero en la vida si no aplicáis la cosa, no va a pasar nada. Como una frase que me gusta mucho es que eso la te iba a infor- decir la que pues, subiste sí, la otra vez a tu... si la información fuera la respuesta, seríamos todos billonarios con calugas.
Pero no es así, hay que combinarla con acción, porque la información es solo un como potencial de poder. El conocimiento no es poder, es como un potencial de poder. Entonces, este libro, todos los otros libros, Ah, en verdad son inútiles si uno no los aplica. Yo sé que todo lo que he leído no lo aplico al pie de la letra, es pero, imposible. pero aún así igual te dan tremendo valor. Entonces, claro, bicho, esto sí tiene el potencial de cambiar tu vida. Pero no es que lo garantice, pero sí lo tiene el potencial, porque el conocimiento es potencial poder. Y creo que la Sí. información acá sí lo tiene. Eso quería dejarse clarísimo. Me encantó lo que dijiste, porque es verdad, y de hecho yo creo que yo me he quedado, siendo honesto, yo me he quedado sentado en la información por harto tiempo, porque un amigo se leyó el libro y al poco tiempo se puso a invertir en acciones. Buenísimo, bacán. Buenísimo, bien por él. Yo no lo he hecho Sí. porque acciones siento que es algo que uno tiene que aprender mucho y decidí no dedicarme a eso, por así decirlo, pero encuentro bacán quien lo haya hecho porque dio el paso que yo no di Ujú. y eso es súper, súper, súper valorable. Y el loco eso, yo no voy a pretender por ningún segundo que tengo todas las respuestas, pero sí estoy seguro que entre todo lo que me he leído y toda la información que he absorbido en mi vida, yo tengo suficiente para ser una persona muy, muy exitosa, como en todos los ámbitos. Pero eso no Sí, significa que lo voy a hacer. Como si solo me enfocara en agarrar todo lo que he aprendido, porque yo hago como mini resúmenes de lo que leo y tengo como una lista de cosas que me gustaría integrar en mi vida. Si yo en verdad integrara todo eso bien, sería una máquina, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Requiere esfuerzo, mucho. pero el primer Lo que paso sí creo es que ver esta información. Lo que sí creo que tiene todo este tema de como absorber tanto conocimiento, aunque no necesariamente es como toma acción inmediata, siento que, ¿cómo decirlo? Como que uno va como construyendo una bola de nieve Sí. que si bien todavía no se está moviendo, después solamente hace falta como un empujón para que se mueva y crezca mucho más. Por decirlo como, quizá uno no haga nada, por ejemplo, decirle a nuestra edad, cosas así. Pero, por ejemplo, cuando llegue el primer sueldo, empezáis a hacer esto, después empezáis a hacer otro, y así, y acá, y tomáis de esto, y tomáis esto otro. Aunque uno quizás solamente acumule, cuando uno empieza a tomar acción, después como que se va Ujú. desenvolviendo Sí, mucho. hay que tener un balance porque vi un video hace poco de Better Ideas que hablaba de que hay que preocuparse de no estar 100% enfocado en absorber información y cachar más y saber los mejores tips para ganar plata y para hablarle a las personas y no hacerlo. Como leí 10 libros de cómo hablarle a las personas y no le fuiste a hablar a alguien después de leer el Mm, primero, como, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué sirve ser como un guerrero en un castillo con la espada más afilada de todo el reino cuando no estáis peleando en la guerra que está fuera del castillo, ¿cachai? Entonces, hay que tener un balance, pero sí es cierto lo que decís, Bicho, que a pesar de que uno no absorbe el libro al pie de la letra, cuando uno empieza a leer y absorbe como ya, un concepto aquí, un concepto allá, es inevitable que vaya a tener éxito eventualmente, porque esas cosas se van acumulando. sí, Entonces, la lectura en general la encuentro demasiado bacán y partir por este libro, buenísimo. buenísimo. No me imagino a nadie que lo leyera y no le trajera buenas consecuencias tarde o temprano. Ujú. De hecho, no sé si podemos, por copyright, pero podríamos poner un link en la descripción como el PDF o Mm, muy ilegal. No sé. El ilegal. audiolibro Igual está en yo YouTube. recomendaría, El audiolibro está en ¿sí? YouTube. Sí, Claro. Yo de todas formas recomendaría totalmente comprarlo, pagarlo por comprarlo y sí, tenerlo en la casa. sí, yo creo que eso es lo mejor, pero por si Pero claro, acaso. si es que no se puede o alguien no está seguro, empezar por el audiolibro obviamente es muy buena opción. Bueno, y en esa nota, dejémoslo hasta acá. Sí, ¿Te parece, bro? gracias, gracias por escuchar. Ojalá les haya servido la información y si les gustó, no olviden suscribirse, nos ayuda mucho. Y si le quieren pegar un combo izquierdo, derecho al like, también nos sirve muchísimo. Gracias por prestar atención. Bichito, ¿queréis decir Bueno, algo? que les vaya súper bien. No, eso. Saludos. Ya, saludos. Cuídense.